Mi padre rico decía, el primer paso es decidir en qué tipo de mundo quieres vivir. ¿Quieres vivir en el mundo de los pobres, la clase media o los ricos? ¿Que no la mayoría de las personas elegirían vivir en el mundo de los ricos? Pregunté. No, dijo mi padre rico. La mayoría de las personas sueñan con vivir en el mundo de los ricos, pero no dan el primer paso, y eso es lo que deciden. Una vez que decidas, todo cambiará en tu mundo. Hay hábitos que te hacen rico y hábitos que te hacen pobre. La mayoría de las personas son pobres porque tienen hábitos pobres. Si quieres ser rico, lo único que tienes que hacer es prepararte para tener hábitos ricos. Lo que una persona debe hacer para hacerse rica no es tan difícil. De hecho, hacerse rico es fácil. El problema es que la mayoría de las personas prefieren hacer cosas de la forma difícil. Muchas trabajarán duro toda su vida, viviendo por debajo de su nivel. Invertirán en cosas que no entienden. Trabajarán duro para los ricos, en lugar de trabajar duro para hacerse ricas ellas mismas. Y harán lo que están haciendo todos los demás, en lugar de hacer lo que están haciendo los ricos. Debes entender esto. Las leyes están escritas por los ricos, para los ricos, y muchos de ellos son banqueros. Pero hay que saber la diferencia entre un ahorro, un activo, un pasivo y un gasto, y bajo qué reglas ustedes están jugando. Si el dinero entra y sale, el flujo del dinero es de una persona pobre, porque no es cuánto dinero ganas, es cómo gastas tu dinero. Conozco a un doctor en Arizona que gana más de $500,000 al año, pero gasta $525,000 por año. Es que su mentalidad lo hace pobre o clase media, pero también lo puede hacer financieramente rico. Así fue como empecé a ganar mucho dinero, cuando cambié mi mentalidad, cuando mis hábitos pobres cambiaron. Esto es sabiduría financiera o inteligencia financiera. Si no pueden leer un estado financiero, no saben qué pasará. Si no puedes aprender a leer lo que el dinero y los ricos saben, entonces no podrás ganar más dinero y mucho menos tener mejores ingresos. Cuando estaba en la preparatoria, mi padre rico, con frecuencia, hacía que me sentara junto a él cuando llegaban personas que solicitaban un empleo. Durante una de esas entrevistas, un hombre pocos años mayor que él llegó para hacer una solicitud para un puesto administrativo. Ese solicitante tenía alrededor de 45 años, estaba bien preparado, tenía un currículum impresionante, un excelente historial de empleo, estaba bien vestido y parecía seguro y competente. A medida que progresaba la entrevista, ese caballero continuamente le recordaba a mi padre rico que había asistido a una excelente universidad estatal y que había recibido su título de maestría en administración de empresas por parte de una prestigiosa universidad de la costa oeste. Tengo interés en contratarlo, dijo mi padre rico, después de entrevistarlo durante aproximadamente 1 hora. Pero, ¿por qué quiere un sueldo tan alto? De nuevo, el solicitante hizo referencia a su impresionante preparación y a su historial de trabajo diciendo, estoy bien preparado, tengo la experiencia de trabajo adecuada, lo que me hace estar altamente calificado para el empleo y me hace merecedor del sueldo. No estoy en desacuerdo, dijo mi padre rico, pero déjeme preguntarle lo siguiente. Si usted está tan bien preparado y tiene tanta experiencia, ¿por qué necesita un empleo? Si es tan inteligente, ¿por qué necesita un cheque quincenal? Esta pregunta desconcertó al solicitante, tartamudeó un poco y luego dijo, bueno, todo el mundo necesita un empleo, todos necesitamos un cheque quincenal. La habitación se quedó muy silenciosa mientras mi padre rico dejaba que su respuesta hiciera eco. Era obvio que el solicitante provenía de una realidad diferente, de un contexto diferente, de una mentalidad diferente a la de mi padre rico. Se estaba llenando de argumentos y estaba comenzando a defender su realidad en vez de tratar de entender la realidad de mi padre rico. Mirando al solicitante, mi padre rico dijo con tranquilidad, yo no. Si el negocio se desplomara, yo de todas formas nunca necesitaría un cheque quincenal. Luego se volvió hacia su hijo y a mí y dijo, esos chicos no, trabajan para mí gratis, pues un día van a ser mucho más ricos que usted. Incluso si no asisten a una escuela tan buena como la que usted asistió, o si no reciben los honores académicos que usted tiene. No quiero que esos chicos quieran o necesiten nunca un cheque quincenal.
Con eso, mi padre rico tomó el currículum del solicitante, lo colocó encima de una pila de otros currículos y dijo: lo llamaré si estoy interesado en contratarlo. La entrevista terminó. Un coeficiente intelectual académico alto no necesariamente significa que tienes un coeficiente intelectual financiero alto. Durante las entrevistas con la persona que estaba tan orgullosa de sus logros académicos, en realidad mi padre rico estaba haciendo su mejor esfuerzo para descubrir si esa persona estaba interesada en aprender cómo elevar su coeficiente intelectual financiero. Vi a mi padre rico hacerle esa pregunta a otros solicitantes, quienes escuchaban su realidad y estudiaban con mi padre rico mientras trabajaban con él. Se hicieron muy ricos, se retiraron pronto y vivieron vidas de libertad financiera. El punto es el siguiente: si quieres retirarte joven y rico, el coeficiente intelectual financiero es más importante que el académico. Los siguientes son realmente tips de cómo incrementar tu coeficiente intelectual financiero para que puedas empezar a vivir en un mundo sin necesidad de cheques con sueldos. Entre más pronto puedas ver un mundo sin cheques con sueldos, mejores oportunidades tendrás de hacerte rico más rápido. Tips número 1. El tips número 1 es empezar a verte en un mundo o realidad donde nunca más necesites un salario ni un empleo. No significa que no trabajarás nunca más, simplemente significa que dejarás de estar tan necesitado financieramente o incluso desesperado, vendiendo tu preciosa vida por un poco de dinero, viviendo con el miedo de perder el cheque quincenal o incluso ser sustituido. Una vez que puedes visualizar un mundo en donde nunca más necesites un salario, comenzarás a ver el otro mundo, el mundo sin empleos ni pagas. Hace unos años vi un encabezado que decía: Bill Gates no es el hombre mejor pagado del mundo. El artículo decía que hay muchos ejecutivos en el mundo de los negocios a quienes se les paga mucho más que a Bill Gates. Y no obstante, él es el hombre más rico del mundo. El artículo afirmaba que en ese momento, Gates solo se le pagaba en alrededor de $500,000 al año, pero que su base en activos era de miles de millones y estaba creciendo. Tips número 2. Si te deshaces de la idea de que necesitas un salario fijo o un ingreso ganado, la siguiente pregunta que debes hacerte es: ¿qué tipo de ingreso quieres? Por ejemplo, ingreso ganado, ingreso de portafolio o ingreso pasivo. Estas son las tres categorías principales. Sin embargo, hay muchos otros tipos de ingreso. La mayoría de las personas se pasan la vida estudiando y trabajando duro para obtener un ingreso ganado, razón por la cual tan pocas personas se retiran jóvenes o ricas. Si deseas en serio hacerte rico, comienza a estudiar los diferentes tipos de ingreso que te permiten hacerte rico sin trabajar para siempre. Algunos de los demás tipos de ingresos son los siguientes: ingreso residual, que es el ingreso de un negocio, como los negocios de mercadotecnia en red, o los negocios de franquicia que tienes pero que alguien más dirige. Ingresos de dividendos, que puede ser el que proviene de acciones. Ingresos de intereses, el que proviene de ahorros o bonos. Ingresos de regalías, puede ser el que proviene de canciones o libros que has escrito, y de marcas e inventos, sean patentables o no, que has creado. Y el último, ingreso de instrumentos financieros, como el que proviene de escrituras fiduciarias de bienes raíces. Así que, el tip número 2 es que una vez que te acostumbras a la idea de no tener el ingreso de un empleo o de tu mano de obra, entonces podrás comenzar a investigar los distintos tipos de ingreso que provienen de distintos tipos de activos. Tips número 3. El tips excelente número 3 es creer que puedes hacerte rico. No todo el mundo es capaz de ver un futuro tan brillante, razón por la cual el tips número 3 es una parte importante en el proceso de retirarte joven y rico. Hace unos meses estaba impartiendo un curso sobre inversión y varios de los participantes no pudieron dejar de decir cosas como: no puedo hacer eso, yo nunca seré rico, no soy buen inversionista, no soy lo bastante listo, invertir es arriesgado, nunca conseguiré el dinero por hacer lo que me apasiona. Si quieres volverte rico, debes aprender cómo hacer que el dinero trabaje duro para ti, y también debes aprender a cómo crear empresas. No seas la persona que pide un trabajo, sino la persona que da trabajo. La historia de padre rico, padre pobre, es lo que mi padre rico me enseñó, comparado con lo que mi padre pobre me pudo enseñar. Una de las frases favoritas de mi padre pobre, cuando yo le pedía algo, él me decía: no puedo pagarlo. En cambio, mi padre rico decía: si dices que no puedes pagarlo, eso se convierte en una realidad. Mi padre rico decía, en cambio:
En lugar de no puedo pagarlo, simplemente pregúntate, ¿cómo puedo hacer para pagarlo? Solo un cambio en tus palabras. Si dices cómo puedo pagarlo, tu mente se abre a la posibilidad, y entonces tu mente debe ponerse a trabajar. Y esta es la herramienta más útil que tienes. Pero si dices, no puedo pagarlo, entonces tu mente se va a dormir y se queda quieta y no va a hacer nada para que tú lo logres. Cuando eres joven y tienes dos padres, debes elegir a quién escuchar. Fue una decisión difícil para mí, realmente difícil, porque quería a las dos personas. Eran grandes hombres. Otra cosa que mi padre rico me enseñó es a manejar bien el dinero y a cómo convertirme en un dueño de negocios o inversionista. Él tenía una clase de pensamiento diferente sobre el dinero. Mi padre real decía que no le interesaba el dinero. El dinero no es tan importante para mí. Mientras que mi otro padre siempre me dijo, el dinero es poder. El dinero te da poder. Así que debes respetarlo y tratarlo como se debe. Son muchas ideas diferentes sobre el tema del dinero. Oigo que la gente dice, nunca seré rico, y eso se convierte en una profecía que se autorrealiza. Por eso el dinero solo es una idea, pero es una idea tan poderosa, y la razón es que es un tema muy complicado. Mi padre real siempre me decía, hijo, nuestra casa es un activo, y es nuestra mayor inversión. Y mi padre rico decía que si piensas que tu casa es un activo y que es tu mayor inversión, entonces estarás en graves problemas. Mi padre pobre era un hombre de clase media, era muy inteligente, pero tenía las ideas de una persona pobre. Mi padre rico me dijo esto cuando yo tenía 18 años. Hay dos clases de problema, uno que falta el dinero y otro que sobre, pero ¿cuál quieres? Y ese es el punto. Así que tomé la decisión obvia y dije, me gusta que el dinero sobre, quiero tener ese problema. El punto que quiero dejar en claro es que cada mañana me levanto y tomo la misma decisión. ¿Elijo ser pobre o elijo ser rico? Debemos tomar esa decisión. Cuando la gente dice, ¿cómo puedo conseguir más dinero? Yo digo, bueno, primero cambia tu forma de pensar acerca del dinero, y esa es la buena noticia. Eso es todo lo que hay que hacer, es lo que tú creas que es. Tuve que vigilar mis ideas, tuve que pensar lo que decía, y tuve que elegir bien las ideas que tenía en mi mente. El dinero no te vuelve rico, porque mi padre pobre ganaba más dinero que mi padre rico. Así que creo que uno de los mayores errores es pensar que si gano la lotería, entonces seré rico. O si voy a Las Vegas y apuesto y tengo suerte, entonces ese día me volveré rico. Pero eso no tiene nada que ver. El dinero es una herramienta muy poderosa y si la usas bien, te hará más rico. Pero si la usas mal, te hará más pobre. Así que una de las cosas que mi padre pobre me decía era que si él conseguía un aumento, eso resolvería sus problemas financieros. El problema era que cada vez que conseguía su aumento, él tenía mayores deudas, así que cuanto más dinero ganaba, más pobre se volvía. Y eso tiene sentido para muchas personas, mientras que mi otro padre siempre me dijo, lo que te hace rico o pobre es cómo enfrentas o manejas el problema. Si quieres, puedes buscar tu seguridad laboral, puedes jugar a lo seguro, puedes comenzar a ahorrar o invertir a largo plazo. Todo está en tu mente y en tu creencia. Muchos de nosotros no estamos en la misma profesión, pero seguimos el mismo camino, y la mayoría de la gente no vino de familias ricas. Debes pensar a largo plazo, debes comprar inversiones, y esa es la manera de pensar de una persona rica. Piensa en la forma en que puedes cambiar tu vida. Algunos cambios, elijo ser pobre o elijo ser rico, y todos tenemos esa elección. Debemos tomar una decisión ahora. Para finalizar, queremos dejarte con esta frase. Es fácil quedarse como estás, pero no es fácil cambiar. Mucha gente elige quedarse igual toda su vida. ¿Qué decides? Esperamos que este video te haya gustado, te haya aportado mucho valor y que por supuesto lo compartas con muchas personas. Deja tu comentario y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias y hasta el próximo video.